Buenas, en esta ocasión estaremos hablando de la moda para datos agrupados. Los datos agrupados vamos a buscar entonces el valor que tenga mayor frecuencia absoluta, o sea, la moda representa el valor que tenga mayor frecuencia absoluta. Eso lo hemos visto anteriormente. Pero en este caso lo que vamos a hacer es encontrar el intervalo en el cual se encuentre la moda, es decir, el intervalo que tenga mayor frecuencia absoluta y luego vamos a utilizar la siguiente fórmula. Con esa fórmula podemos encontrar entonces cuál es la moda para datos agrupados. La fórmula nos dice que la moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta del intervalo modal, es decir, el intervalo que contiene la moda, menos la frecuencia absoluta anterior entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta siguiente multiplicado por la amplitud. Entonces aquí tenemos como el desglose de qué significa cada una de las letras. LI es el límite inferior, pero ya sabemos que no es cualquier límite inferior, sino el límite inferior del intervalo que tiene la moda, frecuencia absoluta anterior, que la representamos con F y menos 1, hace referencia a que es la frecuencia absoluta que está antes de la propia frecuencia absoluta que contiene la moda. El I más 1 me está indicando que es la siguiente, frecuencia absoluta siguiente, y que A es la amplitud. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice hallar la moda de los siguientes datos. Tenemos entonces una tabla y en esa tabla tenemos unos datos que están agrupados en intervalos. Tenemos en total 6 intervalos. En esos 6 intervalos y cada uno de ellos tiene su frecuencia absoluta. Entonces a mí la fórmula me dice que tengo que identificar cuál es esa frecuencia absoluta mayor, la más grande. En este caso nos damos cuenta que la frecuencia absoluta más grande es 21. Por lo tanto, el intervalo con el que vamos a trabajar es el intervalo que va desde 30 hasta 35. ¿Por qué escogimos ese intervalo y no otro? Escogimos ese porque ese es el que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces nos damos cuenta de que este es el límite inferior y que este es el límite superior. La fórmula a mí me dice que es límite inferior, que es 30, más la frecuencia absoluta de ese intervalo, que en este caso es 21. Entonces, 21 menos la frecuencia absoluta anterior, que es 15, sobre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, más nuevamente frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente, que la siguiente es 5. O sea que esto aquí es menos 5, multiplicado por la amplitud. ¿De dónde sale la amplitud? La amplitud ya sabemos que es la distancia que hay del límite inferior al límite superior, es decir, la distancia que hay de 30 a 35, que es 5. Por lo tanto, la amplitud es 5. Entonces, esto es 30. Vamos a resolver ahora la fracción 21 menos 15, 6. La parte de abajo también es 6 más 21 menos 5, que es 16, multiplicado por la amplitud, que es 5. Vamos a seguir con la fracción. Esto es 30 más 6 sobre 6 más 16, 22, multiplicado por 5. Seguimos desarrollando ahora la multiplicación. Lo último que vamos a hacer es la suma. Entonces esto es 30 más, aquí nos queda 6 por 5, 30, y 30 entre 22, 1.36. Este 36 es periódico. Y ahora al sumar nos va a dar que eso es 31.36. O sea que la moda es 31.36 periódico. Si nos vamos un momentico y observamos el intervalo, en el intervalo nos damos cuenta de que va de 30 a 35. Entonces, efectivamente, allí está contenido 31.36. La moda está contenida dentro de ese intervalo. De esta manera, entonces, calculamos la moda para datos agrupados en intervalo. Muchísimas gracias.